Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a Al Sol a Sol. Soy Sofía Pérez, militante de La Cámpora, y quiero invitarlos a este formato de noticias semanales por y para compañeros. Y primero quiero agradecer a los compañeros que me acompañan acá, que están acá atrás, de técnica del partido justicialista, y agradecer también al partido por las instalaciones y la parte técnica y este lugar hermoso, y también por permitirnos, ¿no? Este streaming, esto un poco a modo de reflexión, ¿no? Este streaming, junto con la demás programación, surge de compañeros interesados de producir estos medios de comunicación propios, pensando también en producir desde el interior del interior, que esto es una categoría que uso mucho hablando de federalismo, ¿no? Pienso que ante el avance, ¿no?, de las fake news, la IA, el capitalismo de plataformas, los tecnofeudalismos y los monopolios de los tradicionales medios de comunicación, como son Clarín, de Mañeto, y como es La Nación, de los Mitre, que han dañado al pueblo argentino con su impronta en contra de los gobiernos nacionales y populares, necesitamos encontrar formas de resistencia. En esto tenemos estos pequeños proyectos, y empezar contándoles la estructura que va a tener este programa, ¿no? En un primer momento vamos a hacer una división entre noticias nacionales, noticias provinciales y un apartado de noticias internacionales. También en esta ocasión voy a invitar a una compañera mía, también de la organización, que es militante universitaria, que es Ana Paula Mema, que va a estar más tarde con nosotros y nosotras, para que, preguntarle sobre las cuestiones que tiene, lo diferente del territorio que es la militancia universitaria, ¿no? Y por último, cerrar con una editorial, pensando que esta semana se cumple 52 años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. Así que los invito en esta nueva aventura. Y, perdón por la demora, a veces la compu elige ser mi propia opositora. Empezamos con Catamarca, seguimos con lo nacional y pasamos a lo internacional. Hay un pedido de desafuero al diputado provincial Javier Galán, y el Juzgado de Control de Garantías número 4 envió a la Cámara de Diputados de Catamarca la solicitud formal de desafuero para el legislador provincial. La medida responde a una causa penal por presuntas amenazas y peculado de servicios, esto es, desvío de recursos públicos, iniciado por un empleado. Durante la última sesión legislativa, Galán generó un fuerte revuelo al declarar en el recinto: lo único que festejo es que no soy un violador, por ahí me podrían pedir disculpas, en alusión a otras denuncias en trámite. Esto es una falta de respeto ante la violencia que sufrimos, pensando también que hace unos cuantos días sufrimos un montón de femicidios, que salimos el 3 de junio con compañeras a marchar en contra de la violencia de género, que también está en estas frases, ¿no? No sé, pienso que también la responsabilidad que tiene Javier Galán como diputado provincial, ya no es un tipo que tiene mucha plata y solamente hace reels y se hace el superhéroe con la gente, ¿no? Pensando también esto, ¿no? La violencia que circula, y que encima estos discursos son alimentados por las nuevas derechas que están ahora dueñas del gobierno nacional. También, no sé, pienso en que mucha gracia no le deben hacer a las compañeras que han sufrido violencias, que son un 97% de las mujeres del mundo, y esto es data de ONU Mujeres, o sea, no es ninguna exageración, ¿no? Seguimos con las noticias. El avance en la causa del vuelo narco. La justicia local ratificó la detención de 6 sospechosos clave que habrían oficiado como eslabón logístico en tierra para recibir y transportar 470 kilos de cocaína arrojados desde una avioneta clandestina en la provincia.
Alarma por morosidad financiera. Un informe de coyuntura crediticia sitúa a Catamarca entre las provincias con peores índices de morosidad en el país, registrando que un 20% de las familias catamarqueñas posee atrasos severos en el pago de sus deudas de consumo o de tarjetas de crédito. Esto no tan solo es alarmante porque son vidas particulares de las familias. ¿Sí? No es que, y me gusta mucho cuando escucho a economistas cuando hacen este enfoque, no es un número, una cifra, sino son familias que están dejando de pagar los servicios, que están dejando de consumir, que están dejando, no sé, pienso el cambio en la forma de vida que tiene que ver con cambiar a los chicos de la escuela. Todo esto por un modelo económico que predomina, no es que de la nada, la gente se compró unas botitas caras y ahora tiene que entregar la tarjeta, que también puede ser y la gente tiene derecho, pero también, más que nada, tiene el derecho a la dignidad de poder vivir y poder pagar en paz. No tener que pagar con la tarjeta de crédito cosas tan básicas como es la harina, el arroz, no sé, pienso. Incluyendo también lo que tiene que ver con los medicamentos y demás. Rutas afectadas por la ola polar. Vialidad Provincial emitió un comunicado de alerta máxima para conductores, restringiendo la circulación en distintos tramos montañosos debido a la acumulación de nieve y formación de hielo sobre calzadas. Esto, bueno, que es algo que estuvimos viviendo y que también tiene que ver con, pasando de paso a las noticias nacionales, un frente frío antártico. Normalmente yo hago el chiste de hace frío como en la Antártida, pero era de verdad. Yo pensé que era mentira. El Servicio Meteorológico Nacional ratificó la vigencia de una alerta por temperaturas extremas bajo cero en la franja central y norte del país, provocada por una masa de aire de origen antártico. También esto tiene que ver con los cambios en los modos de vida. Estamos hablando de la morosidad, estamos hablando de la dificultad que tiene la gente para poder acceder a servicios y encima cómo le hacemos frente a este frío antártico y a la vez teniendo en cuenta que ya no existe el régimen de zona fría. Entonces hoy que la mayoría del país se despertó con nieve, resulta que la gente no puede pagar un calefactor, un calefactor y encima lo tiene que pagar 3 veces lo que salía, ¿no? Aumento previsional de julio, la Administración Nacional de Seguridad Social, que es el ANSES, oficializó un incremento de 2,5 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir este mes. Poco y nada, la verdad, porque si bien el dato de inflación es poco, es algo que a mí me gusta recalcar, porque siempre la inflación va a dar poco cuando apenas llegaron al gobierno Javier Milei, cambió la fórmula inflacionaria. Entonces siempre va a dar menos porque es otra la forma en la que la medimos, comparando con años anteriores. Y agregando también que la inflación que tenemos es la inflación por la que le hicieron propaganda La Nación y Clarín a Cristina con que no se podía vivir en este país. Seguimos con los hechos internacionales. Ataque masivo sobre Kiev, Ucrania. Las fuerzas rusas lanzaron una intensa oleada nocturna combinada con drones y misiles contra la capital ucraniana, impactando en infraestructura civil de 5 distritos y dejando un balance provisional de al menos 13 muertos y más de 70 hospitalizados. Balance trágico por los terremotos en Venezuela. El gobierno venezolano extendió el duelo nacional tras confirmar que la cifra de muertos por los sismos del pasado 24 de junio, escaló a 2.295 personas, mientras que los reportes de ciudadanos desaparecidos superan los 40.000. Paralelamente, el equipo de rescate de la Cruz Roja logró extraer con vida a un sobreviviente atrapado bajo 140 toneladas de escombros. Restricciones migratorias en Estados Unidos. La administración de Donald Trump suspendió de forma total el ingreso y otorgamiento de visas de inmigrantes y no inmigrantes de categorías turismo y negocios para los ciudadanos provenientes de Cuba y Venezuela, argumentando razones de seguridad nacional. Esto me parece impresionante también teniendo en cuenta el clima mundialista.
Estados Unidos ahora es sede del Mundial y sin embargo sigue echando gente. Y también tenemos noticias como, para una persona que le gusta el fútbol como a mí, tenemos noticias como que, por ejemplo, que si bien ya salieron de la fase de grupos, pero el equipo de Irán no podía quedarse en Estados Unidos y tenía que viajar el día que le tocaba jugar y viajar solamente con jugadores, ni siquiera podía viajar su equipo técnico, o sea, ni siquiera el DT podía viajar a los propios partidos de la Copa del Mundo y se tuvieron que quedar en Tijuana durante su estadía mundialista. Pensando también que esto afecta esta categoría de turismo y negocio, es como llega normalmente la gente de Latinoamérica. Nosotros no llegamos como profesionales. Llegamos en un sentido, yo no voy a emigrar, pero la gente que sí, llega con visas de turismo o mintiendo de alguna forma y tratando de establecerse ahí y casándose con alguien y todas las formas que sabemos de cómo se obtiene la visa, ¿no? La famosa visa y cómo Estados Unidos es un país excluyente de población. Todo el tiempo está no solamente excluyendo, sino también excluyendo por situaciones o por razones como lo que dice, ¿no? Cuba, Venezuela, los países islámicos. Si vos tenés algún apellido que es árabe, es turco, seguramente se te sea denegada la visa. Entonces me parece necesario como también plantear esto, más que nada porque es el Mundial y se está jugando ahí, ¿no? Y cerramos el bloque para invitar a mi compañera, Ana Paula, que como es una de mis amigas más cercanas, le he pedido que me acompañe en esta fórmula, porque sé que es muy inteligente. Y la última vez en el acto por el año, lamentable, la verdad, ojalá no tengamos que hacer este acto, al año de la proscripción de la compañera, la condena de proscripción, disculpen, de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, ella habló como militante universitaria, así que yo estoy muy orgullosa de mi amiga. Y esto lo voy a decir así, sin objetividad. Bueno, hola, mi nombre es Ana Paula, soy militante, bueno, Sofi dice militante universitaria, pero milito en la agrupación estudiantil La Felipe Varela, que ahora está, si se quiere, dando un poco de batalla en la Facultad de Humanidades. No sé qué más querés decir, Sofi, vos. Bueno, también contar que es un armado de la orga, que es la cámpora, en universidad, que eso me parece necesario. Y también preguntarte, ¿qué estudias? ¿Y por qué empezaste a militar dentro de universidad? Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de mí, la verdad, es un poco incómodo, no me gusta ser muy yoica. Yo estudio el profesorado en Ciencias de la Educación, siempre digo esto, pero estoy a poco de recibirme, ya queda poquito. Y siguiendo con la pregunta de por qué empecé a militar, un poco porque la trayectoria universitaria tiene que ver mucho con la investigación, la extensión, el formarse. Yo estoy estudiando un profesorado, entonces me estoy formando como profesional y para ser docente. Pero también sentía en lo personal, ¿no?, que me faltaba un poco esta arista de participar en la vida política de la universidad, con todo lo que eso implica. No porque a algunas de las otras aristas le faltara algo, porque son impresionantes y porque me he llevado de las mejores cosas, sino también porque me parecía muy importante pensar, bueno, en esta frase que siempre decimos, bueno, la universidad que queremos es inseparable del país que anhelamos, y sobre todo en este contexto, pensarlo de esa manera, necesitaba, y un poco el cuerpo, la mente y las convicciones me pedían que me sumara a militar. Y bueno, encontré en una de las andanzas por la universidad, encontré un espacio que es la Felipe Varela, que seguramente mis compañeros nos van a estar mirando, a mí, también a la Sofi, que bueno, que es una agrupación que representa de verdad algunas convicciones personales, pero no solo personales, sino también convicciones colectivas, ¿no? Y que siguen ciertas banderas, que son las de Perón, las de Evita,
y sobre todo y específicamente las de Néstor y de Cristina en la universidad y piensan muy honestamente en las necesidades de los y las estudiantes. Y pensando también como me gusta el enfoque de decir, bueno, ¿qué tipo de militante es? Porque la militancia universitaria tiene otro territorio, tiene otras características y, por ejemplo, algo que hablamos mucho con Pau, porque conversamos mucho sobre esto, es cómo sentimos que en esta cuestión de cada vez se va haciendo más digital la enseñanza universitaria, vamos perdiendo espacios de comunidad. Y entonces yo siento que si hay algo que nos unió y creo que nos ayudó mucho en un contexto fue entender que no estábamos solas, que había otra persona que entendía este amor a la patria, este amor al otro, dar la vida por un proyecto que es más grande que uno, ¿no? Y por eso te quiero preguntar, ¿qué significa para vos esta universidad pública de Perón, de Evita? Pensando también la gratuidad universitaria con Perón, ¿no? Que por ahí yo siento que es algo que en la universidad muchas veces se olvida decir porque también es una universidad dominada por la franja morada también. Entonces, en ese sentido, nunca van a decir la gratuidad universitaria, siempre van a decir la reforma del 18, que es de todos encima, no había ni Perón, ni Evita, ni Néstor, ni Cristina, y tampoco había radicales. Entonces, o sí había, incipientemente. Pero no enarbolaban la bandera de la reforma universitaria como nos quieren vender ese mito, ¿no? Que es algo que creo que Pau siempre dice, la Sofi lo dice, que la reforma es de todos, pero ¿qué significa, no? Bueno, ¿qué significa militar en la universidad? Bueno, un montón de cosas y como vos decías, principalmente esto de poder generar esa comunidad, ¿no? Siempre pensando en, perdón las frases trilladas, pero estamos llenas de esas consignas, pero la de nadie se salva solo, ¿no? Encontrar a otro compañero que es igual a vos, porque dentro de la universidad, y esto tienen las instituciones públicas y sobre todo esto de la gratuidad y del ingreso irrestricto y de la permanencia, de que tu compañero puede ser distinto a vos afuera de la universidad o fuera de estas instituciones públicas, pero es uno igual a vos ahí adentro. Sí que tiene necesidades diferentes y por eso como agrupación y también uno como militante atiende a esas necesidades y por eso vamos y damos una merienda que sabemos que no para todos es posible conseguir o es posible ir al kiosco de la UNCA y comprar un sanguchito o un café. Pero eso no pensado en lo micro también, pero pensando en las necesidades a nivel, estructural, cómo hacemos con las faltas, nuestros compañeros, hace poco se suspendieron las mesas de examen por los paros, debido a esto más llevado a lo del financiamiento universitario y como agrupación presentamos una nota para que se pueda extender la regularidad de esos compañeros que necesitaban sí o sí rendir en ese llamado para aprobarla a la materia y no quedar libres. Entonces, bueno, pensamos en esas necesidades. Para mí tiene que ver mucho con eso, hablando de lo más técnico y de lo más práctico que llevamos a cabo, pero también pensando en, que esto le decía a la Sofía, en algún momento lo voy a decir, pero el indio dice algo como, bueno, todo lo que pilotea el amor es de una belleza victoriosa, así que nosotros tenemos como muchas de esas convicciones llevadas a cabo por el amor y también por la lealtad a un proyecto político, a un proyecto de país, que creo que la militancia territorial tiene eso, en universidad tiene eso, que está pensada en lo micro y también en lo macro. Pensando como en esta patria justa, libre y soberana, y pensando en eso, ¿cuál es el objetivo de un militante universitario, no? Bueno, como te decía, esto de pensar en
en que nuestra militancia sí tiene lo micro y tiene que ver con lo territorial, pero también con cómo pensamos a ese país y la necesidad de nuestra organización, incluso también de nuestro partido, hablando en términos generales, de formar... Del movimiento. Claro, del movimiento, de formar cuadros técnicos. Estudiantes que van a salir después de la universidad y que van a ser profesionales y que tienen que estar formados para enfrentar las necesidades de la afuera. No pensando en que si la universidad es como un territorio aparte. No. Es un territorio más dentro de nuestra provincia, dentro de nuestro país, y que la formación de esos profesionales que entiendan que nuestra región tiene necesidades diferentes, que nuestra provincia tiene necesidades diferentes, que nuestro departamento y los departamentos del interior tienen necesidades diferentes, está muy bueno abordarlo como desde ese lugar, de la formación de los futuros cuadros políticos. Y que incluso necesitamos gente preparada en la tarea, cual sea la tarea que se van a desempeñar, porque eso beneficia al país, a la provincia, a las universidades mismas, a los estudiantes mismos, a los docentes mismos. En eso pensaba cuando hablábamos de un objetivo. Me encanta porque también es pensar por ahí en el momento que pienso en la historia peronista, ¿no? En el momento que Perón crea la Universidad Obrera y que es la UTN actualmente, una universidad extendida y para las ingenierías y para las carreras técnicas, pero también resaltando que nosotras somos profesionales, vamos a ser profesionales si Dios y la Virgen quiere, de las ciencias sociales, y que muchas veces también el discurso, ¿no? Que es algo que pensé que no lo iba a tocar, pero todo el discurso que tiene que ver en contra de las ciencias sociales, porque para mantener vagos, porque no, lo único que hacen es publicar papers. No, la verdad que no. Y en esto de cómo construimos de cada pequeño lugar esta patria, ¿no? Esta idea de nación, y en la cual entramos todos, en la cual entra el que estudia abogacía con el asesoramiento jurídico gratuito, que el que tiene un club y que ayuda al club, el que está en, no sé, pienso en Acción Católica, en los servidores marianos, acá en Catamarca. Cada uno forma parte de distintos tipos de militancia y distintas formas de construir este proyecto de país, ¿no? Claro, y son espacios que como organización y también como partido político debemos ocupar. Son espacios, vos hablabas de las ciencias sociales y de las humanidades, se dan debates y discusiones que sí o sí nosotros tenemos que saber llevar, saber manejar, porque si no, esos espacios, ¿quiénes los ocupan después? ¿A quiénes les estamos dando lugar? Refiriéndonos a cuáles son los discursos de la derecha que hoy priman en nuestra sociedad. Entonces, si nosotros no nos formamos en ciertas cosas, bueno, ¿a qué discursos? No hablo de personas, hablo más de representatividades y de palabras, de lo que se dice, ¿no? Del lenguaje, que estamos permitiendo nosotros como organización o como partido, si no ocupamos esos espacios. Además de esto de no dejarnos ganar, ¿no? No dejarnos ganar los espacios, no dejarnos ganar en el lenguaje. Eso me parece que, eso como de ciencias sociales es muy importante. Más que nada pensando en el historial del peronismo y la fuerza que tiene el lenguaje peronista con la apropiación de los símbolos, con el descamisado, con el cabecita negra, y cómo fuimos, no sé, esto de abanderada de los humildes, no sé, en algún momento para las señoras de la sociedad benefactora debe haber sido algo para insultar a Evita, y sin embargo es algo que nosotros tomamos y que nosotros abrazamos. Y me parece como muy importante también teniendo en cuenta que vos sos alumna avanzada. Entonces has pasado unos cuantos tramos. Y no digamos cuánto. Nada. Eso para la franja morada. Pero, ¿qué fue cambiando en la universidad desde que empezaste? ¿Y qué expectativas tenías vos de la vida universitaria?
Bueno, hago un resumen porque de nuevo no me gusta hablar mucho de mí, pero empecé la universidad el primer año, lo empecé en pandemia, donde era como muy difícil construir un vínculo, no tanto con mis compañeros sobre todo, ¿no? A mis amigos de la facultad los conocí después, pero construir un vínculo pedagógico creo que esa es una tarea que han llevado demasiado bien los docentes de la UNCA y de mi carrera en particular. El sentirte acompañada en ese momento y después cuando me tocó ingresar éramos muchos estudiantes, cosa que ahora no se ve, que esa es una de las cosas que han cambiado. La baja matrícula en la universidad y en carreras numerosas ha bajado muchísimo. Bueno, hay algo que vemos mucho con Sofi o con muchos compañeros cuando militamos dentro de la universidad, cuando ponemos la mesita y cuando estamos todo el tiempo ahí, ver que falta gente en los pasillos, ver que ya no se comparte una charla, que ya no se comparte un mate, que hay un vaciamiento en serio de la universidad, pero todo esto teniendo en cuenta esto del contexto del financiamiento universitario, hay muchísimos paros. Y esto no es como en contra de la que a mí no, me parece necesario, y la Pau seguramente también lo iba a decir, sí. No es en contra de los docentes o los no docentes y la lucha gremial, ¿no? Porque entendemos el contexto. Nosotros hablamos de, bueno, ¿a qué nos tenemos que someter toda la comunidad universitaria para mantenerle los bolsillos llenos a Dorni, que bueno, tiene 3 cascadas y 4 piletas de tamaño olímpico? Bueno, no importa, le habla por ahí. Sí, totalmente. Son cuestiones que tienen que ver con la lucha y con la lucha universitaria dentro de todos los claustros, ¿no? Pensar en esto del vaciamiento, pensar en que ya es muy difícil que los chicos que ingresan construyan un sentido de pertenencia dentro de la universidad, cosa que hemos logrado por la trayectoria de nosotras dos también, pensar como, bueno, tengo amigos, tengo compañeros que me van a compartir un resumen, que me van a compartir un mate, que esto, voy a encontrar a la Felipe Varela en el pasillo y me va a compartir un café o un bizcochito, me puedo sentar a charlar con ellos. Entonces, hay cosas que se están, si se quiere, como perdiendo. Algunas cuestiones de la vida universitaria, propias de la vida universitaria, que se están perdiendo. También, obviamente, basado en los discursos de individualismo, de yo estudio, me voy a mi casa, ya fueron mis compañeros, ya fueron los docentes. Y también pensando en esto de, hablábamos de la lucha docente, de los paros. Nosotros hicimos toda si se quiere, una campaña para informar sobre qué estaba pasando en la universidad y el porqué del paro docente, porque muchos pensaban, bueno, el paro docente es porque los docentes no quieren trabajar, repitiendo discursos obviamente que se escuchan en muchos de los medios, en muchas de las redes sociales, y en realidad no, tenía que ver con un contexto más grande que tiene que ver con esto de la ley de financiamiento universitario. Y me parece también necesario esto que decíamos, de, bueno, ¿cómo vamos a construir una universidad que sea para todos, una universidad compañera? Y algo que hablamos mucho, porque creo que con Pau somos medio nostálgicas, y esto de, bueno, antes nosotros nos conocimos quedándonos en la universidad, quedándonos un ratito, amiga, salgo de cursar en media hora, ¿tenés un mate? Sí, lo preparo y ya me envío un mensaje y ya estamos y nos quedábamos hasta tarde hablando, y así fue como se fue construyendo, también pensando el cambio que fue la pandemia y toda esa ruptura de las relaciones sociales y la manera en la que nos compartimos. Y también, bueno, tener que estar, a mí me pasa mucho que, si bien reniego con esto de tratar de ser maestrita, y a la vez, bueno, ¿qué pasa con el desfinanciamiento universitario? ¿Qué pasa con cómo que lo decía la Pau, ¿no? Cómo se traduce en el día a día en esas pequeñas acciones que tienen que ver con dejar de tener espacios, dejar de tener, no sé, tenés profes que están haciendo de Uber y entonces no se pueden dedicar a full como se hacía antes, y pensando programas que beneficiaban estas becas científicas, estas vocaciones científicas. Y no sé, por ejemplo, la Pau, ella es becaria de EBEC SIN, que es la estímulo a las vocaciones científicas. Es la última tanda, porque de ahí no se volvió a abrir más la convocatoria. Entonces, bueno, si querés, Pau, ¿querés que vamos
cerrando con alguna recomendación de un libro. Uy, sí. Bueno, yo traje acá dos, pero primero voy a... Dos. Primero. Que es una de mis últimas lecturas, en realidad se llama Por una defensa de la educación pública, argumentos para discutir con las derechas latinoamericanas. Es de Adriana Puiggrós. Es hermoso el libro. Ahí está de vuelta. Lo que hace Adriana Puiggrós, que la biografía es doctora en pedagogía, investigadora del CONICET, fue viceministra de Educación de la Nación y también fue diputada por el Frente para la Victoria hasta el 2015, que fue su mandato cumplido, digamos. Lo que hace en este libro es un poco discutir con estas lógicas de mercantilización. Sí, ella le dice tecnocapitalismo educativo, en realidad. Anotado. Ella discute ahí un poco con esos discursos, que incluso lo tenemos ahora desde el gobierno nacional, y encara como este debate un poco trayendo algunas innovaciones pedagógicas que se han dado en oposición a las derechas en Latinoamérica. Entonces ella hace como todo un rescate ahí de estas cuestiones, también entendiendo que educar es un acto profundamente político. Así que esto le recomiendo. Y también otro libro que yo siempre lo llevo a todos lados es Universidad y Pueblo, de Gustavo Sirigliano. Bueno, no voy a hablar mucho de este después. No, pero en el prólogo dice que cuando un argentino ingresa a una de nuestras universidades, deja de pertenecerse a sí mismo y tampoco le pertenece a la universidad, sino que empieza o pasa a pertenecerle al país y debe ponerse al servicio del pueblo que lo integra. Así que eso como prólogo ya avanza con un montón de cosas. Un montón de carácter. Sí, sí. Pisa muy fuerte y quiero agradecerte por venir, por decir que sí. Yo sé que cuesta mucho por ahí esto de, hablar, esto de también ponerse en el rol de entrevistado, porque a vos de verdad te cuesta, no es como una propaganda, no es que yo soy re buena, me re cuesta hablar de mí, no, es algo que de verdad pasa. Y esto es algo muy lindo en ella porque es tan buena docente que se despega de su propio autoestima a veces, lamentablemente. pero nada, agradecerte porque la militancia es mucho más linda a tu lado. Ay, gracias. Gracias, Abia. Gracias, Sofi. Gracias a los chicos del PJ por estos espacios que me parecen muy enriquecedores. Así que muy contenta. Así que bueno, si quieren podemos pasar a cerrar con la editorial, que como lo estuve haciendo, voy a leerla. A 52 años, se titula, ¿no? A 52 años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, la Casa Rosada debe volver a ser del pueblo. Hace 52 años pasó la inmortalidad del general. Sin embargo, su pensamiento continúa interpelando el presente porque, como él mismo enseñó, la organización vence al tiempo. Perón vence al tiempo porque nos legó mucho más que un gobierno. Nos dejó una doctrina, una comunidad organizada y el mandato permanente de construir una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. No pudieron derrotarlo quienes intentaron borrar su nombre de la historia. No pudieron quienes lo proscribieron durante 18 años. Quienes bombardearon Plaza de Mayo, quienes fusilaron al pueblo trabajador, quienes persiguieron, torturaron y desaparecieron a miles de militantes que levantaban sus banderas. Cada intento de destruir al peronismo terminó siendo la conciencia de un pueblo que comprendió que aquello que se atacaba no era solamente un líder, sino un proyecto de nación. Perón entendía que ningún argentino podía realizarse en soledad. Y por eso en la comunidad organizada, un título que recomiendo a todos mis compañeros y compañeras, escribió: nuestra comunidad solo puede realizarse en la medida en que se realice cada uno de los ciudadanos que la integran. Pero integrar significa para nosotros integrarse. Y la condición elemental de la integración del ciudadano en la comunidad es que la sienta como propia, que viva en la convicción libre de que no hay diferencia entre sus principios individuales y los que alienta a su patria. Esa sigue siendo una de las definiciones más profundas de esta comunidad política que formamos los militantes. Porque el peronismo nunca pensó al Estado como un fin,
sino como la herramienta para garantizar nuestras banderas, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que nos siguen marcando el camino hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, nuestros objetivos. Es cierto que nuestro movimiento ha atravesado momentos de desorientación y cuando el peronismo pierde el rumbo, cuando se aleja de su doctrina y deja de organizar al pueblo, encuentra espacios quienes responden a los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Pero la historia argentina también demuestra que cada vez que el pueblo vuelve a encontrarse con su organización y su doctrina, recupera la fuerza necesaria para transformar la realidad. Hace apenas un año, Cristina Fernández de Kirchner, que ya estuvimos nombrando la situación, advertía que podían encarcelarla, pero que eso no resolvería ninguno de los problemas de los argentinos. Decía que las jubilaciones no iban a mejorar, que el salario iba a perder poder adquisitivo y que el ajuste recaería, una vez más, sobre quienes viven de su trabajo. No era una predicción, era la lectura política de una dirigente que conoce el funcionamiento de este poder económico y consecuencias de un modelo que privilegia la especulación por sobre la producción y el trabajo como eje de la vida, ¿no? También nos advertía que el peronismo debía volver a ordenarse, que había que enderezar lo que se había torcido, porque la única manera de que la Argentina recupere el sendero del crecimiento es con un peronismo fiel a su doctrina y comprometido con los intereses del pueblo. Ese llamado conserva hoy plena vigencia. El peronismo nació para organizar al pueblo, para ampliar derechos y para representar a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan con esa patria justa. Cuando algunos dirigentes olvidan este mandato y acompañan políticas que lesionan los derechos de las mayorías, dejan de representar la tradición histórica que hacen o que dicen reivindicar. Por eso también reclamamos esta libertad para la compañera Cristina Fernández de Kirchner y seguimos la campaña Cristina Libre, no como un gesto personal, ni ninguna chicana para el partido, ni buscar alguna interna, sino porque entendemos que la persecución judicial contra una dirigente elegida democráticamente forma parte de un intento más amplio de disciplinar a quienes acompañan y quienes animan a enfrentar estos poderes concentrados. A 52 años de la partida física del general Perón, la tarea sigue siendo la misma: volver a organizarse, recuperar la política como herramienta de transformación, reconstruir la esperanza y hacer que la Casa Rosada vuelva a ser la casa de quienes trabajan, producen y sostienen todos los días a la nación. Porque como enseñó Perón, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y por eso, con Perón en el corazón, con Cristina en la conducción y con la convicción intacta de que la historia todavía no está escrita, seguimos militando con la certeza de que vamos a volver. Porque, compañeros, vamos a volver.